Estamos en el curso de consejería bíblica y ya hemos dicho que consejería bíblica básicamente es un discipulado. Es discipular a las personas y lo único que hacemos es hablarles de Señor Jesucristo, lo que dice la Biblia, diferentes temas, y ayudamos a la persona a que en medio de la dificultad busque más fervientemente al Señor. Por lo tanto, todo creyente nacido de nuevo es un consejero bíblico. Todos somos consejeros bíblicos. Y nosotros lo que hacemos es buscar un cambio en el corazón. No nos conformamos con un cambio externo. Y para ello acabamos de terminar nosotros el tema del corazón. Aprendimos que el corazón está compuesto de tres partes. La parte de los pensamientos, la parte de las emociones y la parte de la voluntad. A partir de hoy vamos a empezar un tema diferente de consejería bíblica y vamos a ver cómo debemos de involucrarnos con el aconsejado, cómo desarrollar una relación con el aconsejado para poder ser consejeros eficaces. Y ese es el tema que vamos a empezar. Ya no estamos lejos de terminar nuestro curso de consejería bíblica. Después de que terminemos consejería bíblica, vamos a seguir por esa misma línea, aconsejando, pero ahora vamos a ver temas específicos como la depresión, el enojo y cosas así. No, el enojo no, vea, ¿para qué? Sería como pérdida de tiempo, aquí no hay de eso. Dice, bueno, un maestro en el seminario me dijo, ya hace varios años, me dijo este maestro Juan, un maestro bíblico de lejos instruye, pero de cerca, hermano Camacho, me dice hermano Camacho, pero de cerca, hermano Camacho, impacta. Se me quedaron grabados esas palabras. Un maestro bíblico de lejos instruye, pero de cerca impacta. Y ese maestro enseñaba con el ejemplo, es el pastor Juan Manuel Cifuentes, él está en Monterrey, porque teníamos la clase y ya sabía yo que los lunes él me iba a hablar. ¿Cómo está, hermano Camacho? ¿Cómo va todo? Sus materias y esto. Y él venía desde Monterrey y eso se me quedó muy grabado. Charles Spurgeon lo dice en otras palabras, un pastor debe de oler a oveja. Él es más directo, Charles Spurgeon. Pero las ovejas también deben de oler a ovejas. ¿Qué nos está diciendo estas frases de estas personas? Que tenemos que relacionarnos. Mi trabajo no termina en llegar aquí, dar una lección e irme y no saber nada de ustedes. Y muchos de aquí pues me son testigos que un mensajito o a veces vienen y me hablan y estamos tratando de tener comunicación. Porque tenemos que relacionarnos y debemos de hacer eso. Hay una gran importancia en relacionarse. Somos parte de un cuerpo y ese cuerpo no puede estar aparte en pedazos. Tenemos que estar unidos. Los consejeros bíblicos existen para discipular a los creyentes, para que sean más a la imagen de Cristo Jesús. Pero debemos de ganarnos la confianza de esas personas. ¿Y cómo lo hacemos? Relacionándonos con ellos. Queremos nosotros que esa persona en medio de su situación compleja glorifique a Dios, y para eso a veces tiene que abrir su corazón y compartir cosas muy delicadas, y para hacerlo tenemos que tener su confianza. Queremos que esa persona nos crea y crea lo que le estamos diciendo de la Biblia. Por eso es importante que nos tenga confianza, y a veces es difícil. Hay personas que están pasando por situaciones muy complejas y si no tenemos su confianza no vamos a poder ministrarlos. Déjenme enseñarles a dónde queremos llevar a la persona y la importancia de tener una buena relación con el aconsejado. Miren Filipenses 1:12. Aquí es donde queremos llevar a nuestros aconsejados. Por cierto, doy gracias a varios hermanos. Ya el grupo no es como era hace algunos años. El grupo ha crecido, pero el Señor ha estado llamando a varones, el Señor sabe quiénes son, que están a pendiente de otros. Agarran y no ven a alguien y ya están mandándoles un mensajito y todo eso. Eso es de bendición, es una gran ayuda también para mí.
Miren a dónde queremos llevar nosotros al aconsejado. Pablo nos da un excelente ejemplo de esto. Pablo estaba encarcelado injustamente, por cierto, pasando por necesidades, pero cuando lo escuchamos hablar, escuchamos otra persona. Dice Pablo en Filipenses 1:12, miren hermano, quiero que sepan que las cosas que me han sucedido, y bueno, humanamente hablando, no le había sucedido nada agradable a este Pablo. Él estaba encarcelado, había necesidad, había frío, había maltrato. Pero ¿cómo ve Pablo esta situación? Dice, mira, las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Lo malo que le sucedía ante el ojo humano, Pablo lo veía como algo muy bueno porque el evangelio era predicado. Versículo 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Wow, el evangelio de Cristo Jesús se estaba predicando y su sufrimiento era el medio. Por eso Pablo estaba tan emocionado, dice que se extendía más allá y no nada más impactaba a las personas que estaban ahí a su alrededor. Miren hasta dónde llegaba el impacto del testimonio de este varón. Versículo 14, y la mayoría de los hermanos cobran ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Los hermanos, al ver que Pablo tomaba valor y testificaba a pesar de su dificultad, ellos querían hacerlo también. Y predicar en Filipo no era fácil, era una ciudad de soldados romanos donde el César era el Señor y no Cristo Jesús. ¿Tenía necesidades Pablo? Claro que sí, sigan leyendo Filipenses y la van a ver. Pero en medio de esos sufrimientos, él veía su vida de una manera diferente. No se encerraba en el dolor, en su pequeño mundo. Él ponía su mirada en Cristo Jesús. Ahí es donde queremos llevar a nuestros aconsejados. En medio de su dolor, de su dificultad, que sea para la gloria de Cristo Jesús. No negamos el dolor. Y si se necesita llorar, lloramos. Pero que esa vida sea para Cristo Jesús. Que sea de impacto. Una persona común y corriente que no puede ver lo espiritual en medio de su situación, no puede tener este impacto. No puede darle gloria a Dios de esta manera. La mayoría de las personas se sumen en la desesperación, sus emociones toman el volante y los manejan de un lado a otro, sus ambiciones los ciegan. Ahí es donde entramos nosotros como consejeros bíblicos y les ayudamos a enfocarse como lo hizo Pablo en Cristo Jesús. Por esa razón, los consejeros bíblicos existen para ayudarle a ese hermano a levantar su cara y enfocarse en Dios en medio de la dificultad y que con su vida le den gloria al Señor. Claro que oramos para que el dolor se reduzca, la enfermedad desaparezca, se vaya, para que esta relación se restaure. Claro que oramos por todo eso, pero lo principal, como lo vimos en Pablo, que en medio de la dificultad, mientras dure ese proceso, esa vida dé gloria a Dios, impacte a todas las personas que están a su alrededor y que cobren ánimo por el Señor. Pero para poder nosotros guiar a una persona de esa manera y que sea para la gloria de Dios, tiene que ocurrir algo muy importante. Que el aconsejado nos tenga confianza. Que nos tenga confianza. Dice el consejero bíblico Wayne Mack, aún consejeros bien intencionados se equivocan al aconsejar sin haber cultivado el elemento clave en el proceso, y es involucramiento. Tenemos que involucrarnos. Yo no puedo llegar con una persona que acabo de conocer y hacerle preguntas muy profundas de su vida. No hay una relación. ¿Cómo va a responder esta persona? Va a poner un caparazón. Debemos de desarrollar una relación. El buen consejero bíblico se preocupa para que
el aconsejado vea una preocupación genuina de parte de él. Mire lo que dice Proverbios 27:6. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Un verdadero amigo va a decir la verdad, aunque duela, y el aconsejado debe de pensar, esas palabras vienen de alguien que realmente se preocupa por mí, alguien que realmente me ama. A pesar de que quizá al principio no acepte la verdad bíblica que está escuchando, si ha habido un involucramiento genuino, tarde o temprano va a reaccionar. Y esas palabras se le van a venir a la mente. Se debe desarrollar una franca amistad espiritual para poder guiar al aconsejado. Miren lo que dice Proverbios 2:9. Proverbios 2:9. El ungüento, que era un tipo de medicina, el ungüento y el perfume alegran el corazón. ¿Y el cordial consejo de quién? Del amigo al hombre. El consejo de alguien que se considera un amigo es simplemente como medicina. Lo apunté mal, ¿verdad? Sí. Ok, no se preocupen. Ahorita lo tengo. Déjenme preguntarle a mi secretaria de cabecera. 27:9. Proverbios 27:9. El ungüento y el cordial consejo del amigo. Proverbios 27:9. El ungüento y el perfume alegran el corazón, y el cordial consejo del amigo al hombre. Si alguien se considera amigo, esas palabras van a llegar. Como nos perciban nuestros aconsejados, va a influir en el impacto que vamos a tener en su vida. Por esa razón es muy importante relacionarnos con ellos, ganarnos su confianza. En esta sección vamos a ver 3 maneras en las que podemos desarrollar una relación con el aconsejado. Esas 3 maneras va a ser por medio de la compasión, va a ser por medio de respeto. Número 3, sinceridad. Compasión, respeto y sinceridad. Preguntas para reflexionar. ¿Están listos? Sí. El hermano Miguel siempre listo. ¿Y los demás? No. Primera pregunta. ¿Has intentado dar un consejo sin haber desarrollado una relación con la persona antes? Oh, ¿cómo te ha ido? Dice Proverbios, no entres apresuradamente a pleito ajeno. A veces lo hacemos. ¿El resultado fue positivo? Lo más seguro es que no. ¿Por qué crees que tener una relación con un hermano en Cristo ayuda al aconsejar? ¿Por qué? ¿Por qué? Piénsalo. Muchas veces los padres cometen el error de querer aconsejar a los hijos cuando no hay una relación. Se tiene que desarrollar una relación. He escuchado muchas historias de que a veces, especialmente los que venimos de diferentes partes, padres han tenido que salir de su casa, del país, a trabajar en el extranjero y pasan meses fuera, y cuando regresan quieren poner la casa en orden, pero son unos completos extraños. Y no tienen la atención de los hijos, aún de la esposa. ¿Por qué? Porque no se ha desarrollado una relación. Matrimonios se intentan aconsejar mutuamente, pero no hay una relación, son unos extraños. Es clave desarrollar una relación, y es lo que vamos a ver. Vamos a empezar con la compasión. Compasión. ¿Qué será compasión? Básicamente, compasión es
sufrir con otro, acompañar a alguien en el sufrimiento. Es interesarse por la otra persona. Este involucramiento sucede cuando la persona se da cuenta que realmente nos estamos preocupando por ella. Realmente nos duele su dolor. Y el Señor Jesucristo es el ejemplo maestro en esto. Vamos a ver cómo el Señor Jesús desarrollaba esta compasión y cómo nos la enseña. De hecho, miren cómo lo describe Isaías 9:6. Un pasaje muy conocido. Los títulos describen las características de las personas y miren lo que se dice del Señor Jesucristo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable. ¿Y luego qué dice? Consejero. El Señor Jesucristo es llamado consejero. La Biblia nos dice que es nuestro consejero maestro. Miren Isaías 11:2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia y espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Él era un excelente consejero. ¿Y cuál era una de las claves en su ministerio de consejería, si podemos decirle así? Miren Mateo 9:36. Mateo 9:36. Dice que el Señor, al ver las multitudes, ¿tuvo qué? Compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El Señor en su humanidad vio la gran necesidad espiritual de las personas y sufrió junto con estas personas. Ante los ojos del Señor, su necesidad espiritual era más grande que su necesidad física. El Señor evaluó esa necesidad de ser libertados espiritualmente más importante que ser libertados del yugo de los romanos. Y por eso Él sintió compasión. El Señor Jesús realmente sufría con las personas. Vamos a ver un ejemplo. Lucas 7 del 12 al 15. Miren este ejemplo. ¿Ya están ahí en Lucas? ¿Saben ustedes dónde está Lucas? En el cielo. Hace ya varios años que partió. En la Biblia está entre Génesis y Apocalipsis, si lo están buscando todavía. Lucas capítulo 7, versículo 12. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Aquí tenemos a una madre destrozada por el dolor. Es tan fuerte el dolor de perder un hijo que ni siquiera tiene nombre. No hay un nombre, al menos en español, para describir eso. Versículo 13, ¿qué es lo que sucede cuando el Señor se da cuenta? Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. El Señor Jesús se compadeció de ella, es decir, sintió ese dolor. Versículo 14, y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. El Señor pudo simplemente haber ayudado a esta mujer, pero la Biblia, ¿qué es lo que resalta? Que tuvo compasión, sintió ese dolor, esas lágrimas de esta madre. Esta compasión mostraba
que no era un consejero de corazón frío, no simplemente ayudaba. Nosotros podemos ayudar a alguien económicamente y simplemente le damos el dinero, pero cuando nosotros ayudamos y damos el dinero pensando en lo que le estamos ayudando, sintiendo ese dolor, pidiéndole al Señor que multiplique ese dinero, que le dé sabiduría para usarlo correctamente, es una diferencia grande. No simplemente es ayudar por ayudar, y ese era el Señor Jesucristo. Él sentía compasión, no nada más lo hacía. Jesús realmente se preocupaba por las personas. Aún en sus parábolas, el Señor resaltaba esa característica, ese atributo de la compasión. Miren Lucas 10:33. Lucas 10:33. Esta es la parábola del buen samaritano, pero miren lo que dice. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole le ayudó. ¿Dice así? No. Pues ¿qué versión está leyendo, hermano? O sea, hasta se enojó, se dijeron, no. No dice así. Dice, viendo cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Sintió el dolor, y esta es una parábola. Mateo 18:27, miren lo que dice. Hablando de los dos deudores, el señor de aquel siervo movido a misericordia, Mateo 18:27, le soltó y le perdonó la deuda. Ustedes van a encontrar la compasión en sus parábolas. Esa compasión le llevó incluso a derramar lágrimas por los demás. Miren Lucas 19, 41 y 42. Lucas 19, 41 y 42. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿qué hizo? Lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto ante tus. Él lloró por esa ciudad, y obviamente se refiere a las personas. Juan 11, 33 al 35. Dice el pasaje nuevamente, el apóstol escribe, Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Esta es la muerte de Lázaro. Y dijo, ¿dónde lo pusiste? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Y el versículo más corto de la Biblia, Jesús lloró. Jesús lloró. Sin duda alguna, el aconsejado muestre esta personalidad, esta compasión, va a ayudar bastante para poder ganar la confianza de la persona y guiarla a que en medio del dolor, en medio de la situación, le dé gloria a Dios. Y a lo mejor tú te estás diciendo, bueno, pero pues es que yo no soy así. Pues no es mi personalidad. ¿Se podrá desarrollar la compasión? ¿Qué creen ustedes? Yo pienso que sí. Definitivamente que sí. Debemos de desarrollar en nosotros una genuina compasión por los demás. ¿Qué podríamos hacer nosotros para desarrollar la compasión? ¿Invitar al pastor al lonche? Es de las primeras cosas que pueden hacer. Conocer la palabra como ahorita leíste todo. ¿Sí? ¿Cómo Dios dio la compasión?
Ajá, y es lo que estamos haciendo, viendo ese ejemplo, cómo debemos de hacer. Nosotros somos cristianos porque nos asemejamos a Cristo Jesús. Entonces, para desarrollar esa compasión, una de las cosas que pudieras hacer es que piensa que quizá el día de mañana tú vas a estar en esa situación. Piensa que quizá el día de mañana a ti es al que te va a tocar derramar esas lágrimas. ¿Qué sentirías si fueras tú? Piensa que puedes ser tú. ¿Cómo te gustaría que te trataran, que te consolaran, que te ayudaran, que te animaran? En los pasajes que usamos del Señor Jesús, habla de un factor que se repite, que probablemente no lo vieron porque fuimos muy rápido, pero voy a leer nuevamente esos ejemplos y ustedes me van a decir qué palabra se repite. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Ya sabemos que compasión, ¿verdad? Pero hay algo más. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Jesús entonces, al verla llorando, se conmovió. ¿Qué es lo que se repite? Ver. ¿Se fijan? Y este no es un ver así como de pasada. Es poner atención, imaginarse lo que está pasando esa persona. Estos pasajes nos indican que el Señor Jesús en su humanidad analizaba la situación de la persona a tal grado que siente el dolor que ellos están sintiendo. Esta es una gran lección. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros pasamos la vida de carrerita y no nos ponemos a pensar en los demás. Llegamos a la iglesia y nos vamos, pero no ponemos atención en las caras de los demás. Y quizás yo puedo ver la cara de un hermano que está caído. Yo puedo ver a lo mejor a alguien que está pasando por dolor. Alguien que tira los vasos y necesita que le ayuden a recogerlo. Esa es la diferencia. Ajá. Ajá. Yo les invito a que hagan eso. No nada más lleguen y se vayan y vayan con sus compadres y sus comadres. No, párense y vean. Y vean y van a ver ustedes muchísimas cosas que pasan desapercibido. Van a poder ver el dolor de los demás. Van a poder ver la necesidad. Al final hacemos las preguntas. Van a poder ver la necesidad de los demás. Pero ¿qué es lo que hacemos? Muchas veces llegamos, nos vamos y cumplimos con el Señor. No, mi hermano, no estás cumpliendo. Te quedaste corto, porque el Señor nos manda a sentir compasión. Miren Hebreos 4:15. Hebreos 4:15. Por esa razón, nuestro gran ejemplo es el Señor Jesucristo, porque Él veía, Él se daba cuenta de lo que estaba sucediendo. Miren lo que dice Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda, ¿qué? Compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin... Y después de leer estos versículos, claro que lo creo. Claro que lo creo, que el Señor Jesús me entiende. Sabe de mi dolor, sabe de mis lágrimas. Y Él quiere que yo siga ese ejemplo. Hermana Vivian. No, sobre compasión, ayuda a relacionar mucho, o 100% con ser empático. Tener esa empatía es como ponerte en los zapatos de esa persona. Esa es una definición muy común. Ponerte en los zapatos de la otra persona. Eso es compasión. Hay gente que se compadece solamente, pero no se pasión. pone Y esa es la definición. Vivirlo, ponerme en los zapatos de aquella persona, exactamente.
Muchas veces hemos escuchado, a lo mejor usted lo ha escuchado, ese tipo de definición sencilla y coloquial. Ponerse en los zapatos de la otra persona. ¿Cómo puedo desarrollar yo la compasión? Piensa que puede ser tú, que pudiera ser tú. ¿Qué más? Piensa que esa persona que está pasando por esa situación es un miembro de tu familia. En su humanidad el Señor Jesús estaba frente a las personas con las que no había interactuado. Muchos de ellos, humanamente hablando, no los conocía. No había tenido una relación personal, mas sin embargo la Biblia dice que se compadeció de ellos. Jesús ayudó a las personas como si hubiera sido de su propia familia en la carne o amigos cercanos. Era lo que hacía el Señor Jesús. Pablo nos anima a exhortar de la misma manera en amor como si fuera de la familia. Piensa, a lo mejor tienes algún familiar fuera, lejos, y tiene una necesidad. ¿No te gustaría que alguien lo atendiera bien, lo cuidara bien, como si fuera de la familia? Haz tú lo mismo con los que están aquí. Mira lo que dice 1 Timoteo 5 del 1 al 2. Primera Timoteo 5 del 1 al 2. Dice Pablo, no reprendas al anciano, sino exhortarle como ¿a qué? A padre, como si fuera alguien de la familia. A los más jóvenes, ¿como a quiénes? Como si fuera tu hermano. Velo como si fuera tu hermano. Versículo 2, a las ancianas, como si fuera tu madrecita, como si fuera tu mamá. A las jovencitas como a una hermana, con toda pureza. Si se fijan, aquí nos dice que debemos de ver a los demás como de la familia. Al aconsejar, piensa que cada alma es preciosa delante de los ojos de Cristo Jesús. Si hay dificultades, si hay fricciones, la idea no es poner a cada quien en su lugar. La idea es ayudarnos y funcionar bien para la gloria de Dios. Piensa cómo pudieras hablar tú con un hermanito, con un hijito, con un primito, un sobrinito, qué sé yo, y les ayudarías con compasión. ¿Qué más podemos hacer para desarrollar compasión en nuestra vida? Haz cosas prácticas. Haz cosas prácticas, sé intencional. La compasión no solo es una emoción, es un acto de la voluntad. Tú puedes desarrollarlo. Aun cuando no sintamos ser amables, podemos serlo. Y nos impulsamos a hacerlo, y cuando menos acuerdas, ya lo vas a estar haciendo naturalmente. Mira lo que dice Lucas 6, 27 y 28. Lucas 6, 27 y 28. ¿Se puede sentir compasión por los demás? Desarróllalo. Pero a vosotros los que oís, aquí hay gente que está oyendo, pues es para vosotros. Vosotros los que oís, os digo, amar a vuestros amigos. ¿Qué dice ahí? Amad a vuestros enemigos. No nada más es una emoción, es un acto de la voluntad. Ámalos. Ese que te cae gordito, no creo que baje de peso pronto. Ámalo. Ama a vuestros enemigos. Haced bien a los que te caigan bien. Dice ahí. Haced bien a los que os aborrecen. Bendecir a los que os maldicen. Y orad, ¿por quiénes? Aquellos que andan hablando mal de ti. Ora por ellos. No vayan a orar como oraba el hermano: Señor, los pongo en tus manos. Pero Hebreos dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. No oren así. Oren por aquellos que los calumnian. Señor,
ellos no alcanzan a ver. Por favor, ábrales el entendimiento y a mí denme el corazón para poder amarlos. Eso es cristianismo en la práctica. Esa es compasión. Esa persona está en la oscuridad, no entiende, no ve. Usted puede evaluar su compasión haciéndose unas preguntas. Aquí se pone dura la cosa. Y me iba a brincar esta parte, pero pues ni modo. Ahí les va. Algunas preguntas, si ustedes evalúan cómo van. No me lo van a decir, nada más es para que ustedes reflexionen. ¿Le ha dicho a un hermano en la fe esta semana que se preocupa por él? No me digan. Allá ustedes y Dios, pero esta semana le dijiste a alguien, hermano, me preocupo por ti. Miren lo que dice Filipenses 1:8. Filipenses 1:8. Miren lo que decía Pablo. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. ¿Le dijiste esta semana a un hermano que te preocupas por él? Siguiente pregunta, ¿están listos o aquí le paramos? Porque se pone más difícil. ¿Has orado esta semana por un hermano y con un hermano? ¿Has orado con alguien y por alguien? Colosenses 4, 12 y 13, miren lo que dice. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud o preocupación por ustedes y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. ¿Has orado por alguien y con alguien de esta manera? ¿Como este varón? Siguiente pregunta. ¿Te has regocijado o entristecido con algún hermano en esta semana? ¿Te has entristecido o regocijado con algún hermano esta semana? Romanos 12, 15. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Eso es compasión. Siguiente pregunta. ¿Todavía están aquí? Todavía están oyendo. Eso es bueno. Ajá. ¿Una pregunta? ¿Dónde están esas preguntas? Sí. En mi computadora. No, no las puse en la hoja porque son varias. Perdón. Las debí haber puesto, ¿verdad? Si gustan las puedo poner en el grupo, perdón. Perdón, Teodoro, ya no me van a querer preguntar. No, perdón. Me disculpo ante ustedes. Me disculpo, perdóname, hermano Teodoro. Es más, mira, para que veas que soy realmente arrepentido, ya las puse ahorita en el grupo de WhatsApp. Ya están ahí. Ya están ahí. No. Sí, ya. Tienes que practicar tu compasión. No, es compasión o perdón, ya. ¿En cuál nos quedamos? Se ha regocijado, entristecido esta semana. Por cierto, el libro que estoy siguiendo como de texto para este tema es La consejería de John MacArthur, Wayne Mack, y no me acuerdo cuál es el otro. Está disponible aquí en la librería. Este no es Instrumento en Manos del Redentor, es el de la consejería de Wayne Mack. Este es un artículo de Wayne Mack. Wayne Mack es uno de nuestros misioneros. Él dio su vida para la consejería, escribió una gran cantidad de libros y todo su ministerio fue en el África. Desafortunadamente, en las últimas semanas ha estado muy delicado de salud y de hecho lo llegaron a desahuciar, pero gracias a Dios ahorita está en casa. Oren por él. Wayne Mack es de las personas que se ha parado
en la brecha para la consejería bíblica y este tipo de temas. Este es un artículo de él y estas preguntas son de él, nada más que yo las adapto un poquito para que el vocabulario sea más a nuestra clase. Siguiente pregunta. ¿Esta semana fue de ánimo o bendición para un hermano en dolor? ¿Esta semana tú fuiste de ánimo o bendición para alguien que estaba en dolor? Mira lo que dice Proverbios 15:23. El hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. ¿Esta semana fuiste de ánimo o bendición para alguien? ¿O pasó la semana y no pensaste en nadie más? Siguiente pregunta. ¿Esta semana le hablaste con gracia a aquellos que te rodean? ¿Le hablaste con cuidado, con amor, con delicadeza? Mira lo que dice Colosenses 4:6. Sean vuestras palabras siempre, siempre. No si andas de buen humor o no, si te tratan bien o no, siempre. Sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal para que sepáis cómo debes de responder a cada uno. Esta semana hablaste con gracia a los que te rodean. ¿Les hablaste con respeto? Última pregunta, ¿están listos? ¿Esta semana supliste la necesidad de alguien? ¿Esta semana supliste la necesidad de alguien? Pueden ser necesidad física, emocional, de diferentes maneras. Mira lo que dice 1 de Juan 3:17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo pues mora el amor de Dios en él? ¿Cómo? No puede ser. Esta semana supliste la necesidad de alguien, ayudaste a alguien. Como puedes ver, podemos desarrollar la compasión. Se puede desarrollar. Es un acto también de la voluntad. Hay personas que se les da. Hay personas que tienen esa habilidad. Dios ha dado un corazón bien misericordioso, bien compasivo, pero otros tenemos que desarrollarlo. Tenemos que desarrollarlo. Y sí se puede desarrollar. Tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Tenemos la palabra que en estos momentos, no sé ustedes, pero cuando yo estaba preparando esta clase, les digo, hasta quería quitar las preguntas. Pero no, aquí estamos todos recibiendo esto y siendo confrontados y hacer los cambios donde tenemos que hacerlos. Si queremos realmente llevar a esa persona en medio del dolor a que sea para la gloria de Dios, es indispensable que desarrollemos la compasión, porque entonces no nos ganaremos su confianza. La compasión es indispensable, no solo para ser un buen consejero. Compasión es indispensable para ser un buen cristiano. Es indispensable. Tengo algunas preguntas de aplicación para ustedes. ¿Están listos? ¿Cómo te calificarías en tu compasión en una escala del 1 al 10? ¿Qué tan compasivo eres del 1 al 10? No me digan, no quiero saber, allá ustedes con el Señor. Pero yo pienso que todos tenemos espacio para desarrollar, para pensar en los demás. ¿Alcanzas a ver la gran importancia de la compasión en tu vida espiritual? ¿Alcanzas a ver que es necesaria para tu vida espiritual la compasión? A veces nos encerramos en nuestro pequeño mundo y no salimos más allá. Y no hacemos lo que el Señor hacía, que veía. Siguiente pregunta, ¿están listos?
Una persona que vive solo en su mundo y no tiene compasión por los hermanos, ¿podrá estar bien ante Dios? ¿Tú qué crees? Después de lo que leímos, creo que es difícil. Es difícil. Así, el primer gran mandamiento es amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Y el segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Siguiente pregunta para reflexionar. Esta está buena. Apunta el nombre de 3 personas que Dios te ha traído a tu corazón que necesitan de tu compasión. No las apunten ahorita, pero el Señor de seguro ya les trajo a alguien a la mente. Apunta el nombre o piensa en 3 personas que vinieron a tu mente que tú sabes que necesitan de tu compasión. ¿Le seguimos o ya aquí le paramos? Porque falta respeto y falta sinceridad. No vamos a alcanzar a terminar. Sé de que después lo veremos. ¡Wow! Por eso ya ni quiero venir. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario? Ahora sí, estamos abiertos para las preguntas, dudas, comentarios. Gustavo. Sabe, hablando como de la sinceridad, sé que no la